En este momento vamos a pasar a nuestra segunda panelista. Ella es la licenciada Karina Sánchez Campos, comunicadora, conferencista y analista. Adelante, Karina, por favor. Muy buenos días, un honor recibir la correspondencia del sagrado deber de preservar el legado de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Esta mañana, a diferencia de otras tantas que probablemente han pasado en nuestra vida, como dicen popularmente, sin pena ni gloria, vamos a colocar la diferencia entre el precio y el valor. Porque hoy en día vemos que todo puede comprarse, aparentemente. Sin embargo, Juan Pablo Duarte, con su ejemplo de vida y por tanto en la congruencia de sus obras, nos demuestra una vez más que los valores trascienden. Por eso hoy estamos reunidos honrando el alto nombre de la patria a través de Juan Pablo Duarte. De hecho, un día como hoy, 23 de enero de 1884, se produce el acuerdo en Caracas, donde falleció nuestro patricio, para que se repatriaran sus restos a su amada patria, la República Dominicana. Se produce incluso 8 años posteriores a su fallecimiento. Y es muy importante esta fecha, porque a partir de ahí comienza la promesa divina a encarnarse en la vida de la nación dominicana de una manera diferente, demostrando que todo aquello por lo que luchó Juan Pablo Duarte, a pesar de los pesares y la congoja de su corazón, como muchos apreciaremos más adelante, valió el esfuerzo. Por lo general no me gusta referirme a vale la pena, porque conlleva una pena. Y cuando hablamos de la gloria y la inmortalidad, la pena no cabe en esa oración. Veamos el trasfondo del Duarte creyente en su vida y su obra a través de este legado que queda en manos de cada uno de nosotros dominicanos, preservar y defender. En ese sentido, podemos comenzar citando su bautismo en la iglesia de Santa Bárbara. Recibe el don del Espíritu Santo que le acompañó durante toda su vida y que le fortaleció en los peores momentos de esta incansable lucha que sin duda alguna dio sus verdaderos frutos en una patria libre y soberana llamada República Dominicana. Por eso es importante el contexto histórico en que se produce esta chispa de libertad. ¿Sabían que cuando comenzó el yugo haitiano en 1822, Juan Pablo Duarte apenas tenía 9 años de edad? Pero ya a los 9 años de edad había pasado un proceso trascendente en esa joven vida. Como bien citaba el doctor Uribe, ya a los 6 años Juan Pablo Duarte sabía leer y escribir, y mucho más que eso, recitar el catecismo de la Iglesia Católica. Eso fue el punto de inflexión para dar el sello de nuestra dominicanidad. Y ya con 9 años, formado espiritualmente, comenzó a dar frutos esos dones. Tan solo imaginar en la mente de un niño aquel suplicio nos hará entrar más en la realidad que se vivió durante ese contexto histórico. Pero más allá de esto, cuando él, luego de formarse también en el extranjero, absorbe las ideas
que en ese momento y época del mundo se estaban gestando, a la cual Juan Pablo Duarte no era ajeno o indiferente. Los movimientos libertarios que surgían desde Europa a raíz de la Revolución Francesa. Mantengamos esto en mente para que comprendamos el valor trascendente de la libertad que nos ha legado Juan Pablo Duarte. En esa época, ciertamente, se fue gestando la libertad de los países que llegó hasta América Latina, con la gran diferencia, que es lo que hace que los dominicanos tengamos marcadas diferencias con otros países y una protección que muchos no parecen entender. Juan Pablo Duarte lo comprendía y vivía movido por ello. Hoy hablamos claro y lo colocamos sobre la mesa. Ese algo nos dice que durante ese contexto histórico en donde los movimientos libertarios hablaban de la independencia de los países para supuestamente liberarlos bajo un esquema de aconfesionalidad religiosa, Juan Pablo Duarte fue sabio y astuto. No he utilizado la palabra inteligencia, porque la inteligencia la tuvo desde que pudo pronunciar las primeras palabras. Sabiduría que viene de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro por los influjos. Por eso, como su formación comienza de dentro hacia afuera, decidió tomar hacia adentro lo que convenía, y eso se llama discernimiento. Discernió lo que de esos movimientos libertarios podía dar fruto y trascender en el tiempo. Eso se llaman valores. Y no precio, que a muchos países le costó su independencia y hoy en día son esclavos como entonces. De hecho, tenemos modelos muy cercanos en donde se pagó un alto precio económico, una gran cuota de ello, la pagamos injustamente los dominicanos a los haitianos para su supuesta libertad, y al día de hoy, siglo XXI, año 2025, siguen siendo tan esclavos como entonces. Porque la libertad viene de dentro hacia afuera, la que libera el alma y el espíritu. Duarte, creyente, impregnó su vida y su obra en todo momento. No hay un solo aspecto de la vida y obra de Juan Pablo Duarte que no haya sido impregnado de la fe cristiana católica. Y sobre todo el testimonio de su vida a través de su hermana Rosa Duarte. Una pieza clave, porque lo acompañó durante toda su vida, en cada momento. Mejor, sin duda alguna, biógrafa, que comparte fuentes fidedignas de esto. Por eso hablamos de el testimonio y la documentación de todo lo que ampara al Duarte creyente en su vida y en su obra. Y su obra es la libertad del pueblo dominicano. En esta imagen que presento ante ustedes hay una anécdota que cambiará para los dominicanos que aún no lo conocen la manera de plantearnos nuestra dominicanidad. Así como hemos presentado y manifestado, sin lugar a interpretaciones, que la fe movió su vida y su obra, entremos en detalles. Hay una anécdota que confirma y atestigua, de hecho, también su hermana Rosa Duarte, por igual el arzobispo de Meriño y otras tantas figuras de trascendencia nacional como historiadores dominicanos, que cuando él comenzó su lucha patriótica, específicamente el día que estableció su primera actividad a favor del pueblo dominicano, ese día, una madre preocupada, en un estado de zozobra, por lo que implicaría enfrentar a los verdugos haitianos, colocó en su pecho una medalla
de la Virgen de la Altagracia. Y añadió, como descripción para no olvidar, resaltar el detalle de que lucía los vivos colores de la bandera dominicana. Otra muestra de tantas incontables en donde se manifiesta con todo carácter el Duarte creyente que forjó nuestra independencia e identidad que van intrínsecamente vinculados. Porque es importante traer a colación que cuando Duarte se refirió a la unificación del pueblo dominicano, trascendió las razas. Porque lo que nos hacía dominicanos era nuestra fe cristiana, y así lo hizo valer y constar nuestro patricio Juan Pablo Duarte en todos y cada uno de los documentos previos, durante y posteriores a la independencia nacional. De hecho, citado por el doctor Uribe, el juramento trinitario comienza con la Santísima Trinidad. ¿Cómo se reunían los trinitarios? De 3 en 3, en honor a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese que movió toda su obra, ese que a pesar de las oscuridades del momento no le permitió bajar la guardia, porque creyó en la trascendencia de su misión a un punto tal que un muy célebre encuentro y poco divulgado con el padre Gaspar nos deja una vez más manifiesto el poder de la espiritualidad en Duarte basado en Dios. Cuando le apena necesariamente rechazar la invitación que le hace su buen amigo sacerdote a unirse en la iglesia para prepararse al sacerdocio. Duarte está vinculado íntimamente a la causa de Dios. ¿Y eso qué es? La libertad. Cualquier forma de yugo es violencia, y la violencia hay que rechazarla, a un punto tal que sí, Duarte cambió el sacerdocio en la iglesia por el sacerdocio de la patria, con gran congoja en cuanto a responder ese tipo de llamado. Sin embargo, en su alma y su corazón estaba impregnado el sello de su verdadera misión para la cual Dios le llamó, y sin fuerzas ni recursos, porque lo había entregado todo, hasta su propia vida y bienes, seguía. Finalizando, porque el tiempo apremia y son tantos los detalles, voy a destacar un último elemento, porque sobra el señalar las tantas anécdotas, testimonios y documentos que avalan el sello de la fe en la obra y vida de Duarte. Aunque sí quiero, de manera específica y puntual, referirme a su también muy buen amigo, sacerdote y arzobispo, Fernando Arturo de Meriño, cuando en una muy conmovida oración recibió a su buen amigo al regresar a su amada patria 8 años después de fallecer. Y esto lo hizo en el contexto de la apoteosis de Juan Pablo Duarte. La apoteosis es una alabanza, una exaltación, honor a quien honor merece, Juan Pablo Duarte. Y ahí él destaca una vez más la anécdota de la medalla de la Virgen de la Altagracia. De hecho, ahí lo pueden ver, una parte de esta oración que comienza con un recuento cronológico y del contexto histórico que se vivió bajo la dominación haitiana. Para los que se preguntan, ¿por qué se habla tanto de fusión y los planes maquiavélicos? Rechacemos el simple hecho de escuchar la palabra fusión, porque no queremos saber
¿De qué se trata? Somos tan diferentes. Pues quiero que sepan que de 1822 a 1844, la fusión y la función de ese teatro que nos montaron, un sainete, ya sucedió. Por eso es mejor, dicen, aprender en cabeza ajena que perder la propia. Si ya sabemos cómo termina la historia de la dominación haitiana y la situación que aún viven hoy en día, ¿queremos repetir la misma historia? Esa es la pregunta que hoy se debe de quedar en nuestra mente y nuestra alma. Decía Fernando Arturo de Meriño, cuando recibió a su buen amigo, 8 años luego de morir, en su grande alma mantuvo altar para su Dios y para su patria. Y así sus virtudes cívicas llevaban el suavísimo perfume de sus virtudes cristianas. Y ponía también su confianza en el patrocinio de la Virgen llena de gracia, cuya imagen colgara de su cuello en días de zozobra su madre atribulada. Reliquia preciosa, señores, que llevo siempre con devoción y filial amor y que hoy me envanezco de poseer como el más tierno recuerdo del amigo muerto. Recordemos nuestro lema sacrosanto y hagámoslo valer y defender. Dios, patria y libertad. ¡Que viva la República Dominicana! Brillante como siempre, mi estimada Karina. Qué honor contar con mujeres como tú. Y qué un momento importante ahora para recordar este pensamiento duartiano que ustedes tienen en sus manos, queridos jóvenes. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor.